Muy buenas tardes, señores estudiantes inscritos para este curso. Pues bueno, primero quiero pedir disculpas por el tema de conexión. Algo pasó con el correo electrónico que me dieron y con mi correo electrónico personal. Por lo tanto, no me pude conectar en el tiempo, ¿no? Que tenía que dictar la clase. Por lo tanto, pido mil disculpas por esa situación. Pues bien, quiero empezar dándoles la bienvenida a todos ustedes. Me identifico, soy la abogada Tamara Pérez Carrillo y les voy a impartir la clase de Administración Tributaria. Entiendo que, bueno, la carrera es una tecnología en marketing y pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Netamente, esta clase vamos a hacerla un tanto introductoria a lo que concierne la Administración Tributaria. Y vamos a empezar. Bueno, como ustedes pueden observar, está el uso compartido de la pantalla. Ahí está compartida. A ver, déjenme ver un momentito. Ahí está compartido. Bueno, el tema del día de hoy vamos a empezar con la introducción al derecho tributario. Pues bien, vamos a hablar acerca de la historia del derecho tributario en nuestra legislación ecuatoriana. Y es importante que nosotros como estudiantes sepamos, ¿no?, los antecedentes del régimen tributario que rige en nuestro país. Por lo tanto, pues vamos a hacer mención a lo que fue el periodo incásico, pues en los tiempos, ¿no? En sus tiempos, en el tiempo de conquista, cómo se fueron o cómo se crearon los tributos, cómo fueron los tributos en ese tiempo. Nosotros, ustedes como estudiantes y nosotros también por conocimiento básico, debemos conocer esta situación y decimos que cuál fue el impacto que tuvieron la conquista de los incas en lo que concierne al derecho tributario. Y pues bueno, decimos que con la conquista que realizaron los incas, se mantuvo una comunidad en el trabajo en principio. Y decimos en el trabajo, ¿por qué? Porque como ustedes tienen conocimiento o como ustedes entenderán, pues en el periodo incaico se manejó de diferentes maneras lo que fue la historia del derecho tributario. Pues entendemos que en esa época el trabajo, la mano de obra forzosa, el sometimiento y los pagos y los obsequios que se hacían en ese entonces, pues eran netamente basados al trabajo en la tierra. En la época de su mayor esplendor, llamados también el imperio de los hijos del sol, la misma que duró, pues hablamos de unos 30, 40 años, contribuyó casi aproximadamente medio siglo con el desarrollo de la fuerza de la producción. Cabe mencionar que el incremento logrado en la producción mediante la introducción de técnicas agrícolas, si hablamos nosotros de que en esos tiempos la historia del derecho tributario empezó con las técnicas agrícolas, pues de explotación de nuevas materias primas, así como el conocimiento de nuevos productos y de una organización política que, bueno, se regía estrictamente a la disciplina y a la nacionalidad de las naciones económicas. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto y qué podemos decir? De que el régimen tributario en la historia del derecho tributario ecuatoriano con relación al periodo incásico se basaba más al trabajo forzoso de la tierra, a los obsequios, a los alyus, a los intercambios que ellos hacían. ¿Por qué? Porque decimos que el Inca era quien manejaba absolutamente a todas las personas. El derecho de propiedad pasó a ser un patrimonio del Estado incásico, por lo que les mencionaba, ¿no?, que todo era impartido por el Inca y se manejaban muchos mecanismos de explotación del fruto de trabajo, lo cual impedía que se rompa
algunas antiguas vinculaciones de individuo y su colectividad. Así la tierra fue dividida en tres partes. La primera, pues decimos que fue destinada al mantenimiento del culto, el sol y a numerosos sacerdotes. La segunda, pues hablábamos del Inca y de su corte, y también hablamos de una tercera en la cual era el pueblo en general, dividida en partes iguales para ser entregadas a las familias integrantes de dicha sociedad. Pues bien, también hablamos que cuando se produjo la colonia, pues prácticamente ellos fundaron nuevas ciudades, villas, asientos, nuevas conquistas. Ustedes, como tienen conocimiento, pues los incas fueron unas personas que manejaban su propia tierra, su propia gente, su propio imperio. En los asientos establecidos por los españoles, pues hubo dos atractivos poderosos, las que encomiendan de Indias y de las estancias de la tierra para sembríos. Las encomiendas de Indias eran pueblos enteros de indios que el rey de España entregaba a un español para su beneficio y el de la corte. Decimos, ¿no? Pues que cada indio de la encomienda tenía que pagar un tributo a su amo y este consistía en productos de la tierra que él cultivaba, tales como el maíz, el algodón, que en ese tiempo era la mayor producción, ¿no? que producían los incas. O en ocasiones, ¿cómo consistían los tributos? Pues los tributos eran entregados a través de aves de corral y otros productos originarios de la industria, por ejemplo, de algodón, de lana, etcétera. ¿Qué pasaba cuando no se pagaba el tributo, no? Pues se lo realizaba con el trabajo personal que hacía cada persona. Tiempos después, cuando aparece la moneda, pues vemos un cambio a la tributación. Decimos que también se soportan nuevos cambios, los mismos que consistían en 3 pesos anuales en su equivalente en productos a la región o a la manta, lana o algodón, de la cual se ponían de acuerdo pues para ellos poder proporcionar y pagar sus tributos, digámoslo así. Pues decimos que tanto como en la sierra, en la costa, pues era diferente, no siempre ha sido distinta esa situación. En la costa, pues los tributos pagaban con manglares o cerdos o otro tipo de producción que se daba en la temporada. Por este sistema opresor, con el transcurso del tiempo, vemos una dinámica y vemos cómo va avanzando el régimen tributario, ya que dejó de ser la simple tributación de productos propios de la región, del pago fácil del indígena por un favor o por una recompensa, sino que ya se impuso la obligación personal y totalmente dio un giro total a la tributación. ¿Qué se aprovechó de esta manera? Pues que el conquistador, el Inca, pues deje la mano de obra barata y pues se dedique a otro tipo de trabajos, ¿no? Aquí aparece ya la explotación de minas, los obrajes y las diferentes plantaciones, otro tipo de actividades a los cuales se dedicaban las personas en ese entonces. Pues bien, luego se establecen los corregimientos con fines de administrar justicia en los pueblos indios, pero tampoco se cumplió con la finalidad, sino que se agravó más las condiciones de tributación. 2 veces en el año, esto es, al día de San Juan y de la Navidad, salía el corregidor a recorrer los campos de su jurisdicción con la lista de los contribuyentes y pues esta lista se obtenía de los libros de nacimientos y de funciones que eran llevados entre los curatos. Pues en sí, ellos quisieron cambiar un régimen tributario a un régimen más estricto, más controlado, pero de cierta manera no surtió efecto por dichas argumentaciones que constan en las diapositivas y que se les está impartiendo a ustedes, señores estudiantes. Pues las obligaciones tributarias comprendían para los indios en edades de 18 a 55 años y debían al momento estar listos para el pago en los días antes indicados. Así es como se manejaba, ¿no? Al realizar el pago debían presentar
ojo, los recibos del abono anterior y, por ejemplo, si el indio no podía pagar en moneda, el corregidor se llevaba los animales de la propiedad de la familia, tenían ese tipo de atribuciones, por lo tanto, decimos que era un régimen opresor de los cuales ellos vivían, ¿no? Y si vemos o podemos identificar y ver videos o nosotros también, de acuerdo a la bibliografía que se les ha impartido aquí en clases, poder profundizar el tema, decimos que en realidad fue un régimen opresor del que se vivía en ese entonces, ¿no? Pues en resumen, decimos que los tributos en la colonia fueron numerosos, los mismos que recaían sobre los pobres. Muy bien, sabemos que nos han indicado desde siempre las clases sociales que siempre hubieron. Antes de que nosotros nos podamos constituir como república, pues sabemos cómo se manejaban las clases sociales. Estos impuestos eran mal invertidos y los contribuyentes pues eran explotados y no recibían ningún beneficio. Es decir, simplemente a través de las clases sociales pues sabemos quién se beneficiaba, ¿no? Pues bueno, aquí hablamos de los diezmos, hablamos de los tributos sobre los metales preciosos que se daban en ese entonces, las alcabalas o contribuciones supuestamente especiales que se recibían, hablamos de un derecho de aduana, de estancos y venta de empleos. Es decir, aquí se disponía o las clases sociales disponían sobre las clases dominadas. La conquista española se tradujo en un desarrollo dependiente y funcional de la economía conquistada a las exigencias de expansión de la economía conquistadora, circunstancias que a su vez impidió el crecimiento de muchos sectores dentro de la Real Audiencia, para más bien dar lugar a cierto desarrollo comercial y financiero que originó la presencia de una incipiente burguesía comercial ansiosa de destruir el poder español y encontrar así mejor colocación a sus productos en los mercados internacionales y de esta manera absorber una mayor producción del del excedente, ¿no? Del excedente que generaba la economía colonial. Pues bueno, aquí ya pasamos un poquito, ¿no? Y vamos a hablar sobre la República y sobre la coacción jurídica, que se refiere pues al pago de deudas por el trabajo, la prisión por deudas, los innumerables impuestos y tributos. Decimos que servían para hacer funcionar el sistema productivo. Es así como se impartía justicia en ese entonces y de cierta manera había cierto tipo de coacción sobre los contribuyentes, digámoslo así, deteniendo al indígena en los límites de la hacienda, condenándolos incluso de por vida a sus amos, y así sucesivos comportamientos que los indígenas tenían que pagar con trabajo personal sobre las deudas contraídas por ellos y su familia. Es así que el 10 de agosto de 1809, la nobleza terrateniente se reparte los impuestos administrativos, suprime los estancos de tabacos, ciertos impuestos a la producción agrícola, como el llamado cabezón de hacienda a los indígenas. Es decir, vemos cómo a través de la historia siempre el régimen opresor ha sobrevalecido, ¿no? Ha sobrepasado fronteras de esta situación, ya que decimos que incluso aquí con el trabajo forzoso que hacían los propios indígenas, pues se desvinculó una serie de violación a los derechos de las personas. Por lo tanto, este régimen incluso les condenaba de por vida a ciertos indígenas, a sus amos, para que cumplan con lo que ellos contraían, con la obligación que ellos contraían. El objeto básico de esta nobleza terrateniente era luchar contra la tributación que lo imponía España. Una vez que fueron conquistados, pues bueno, vinieron otros regímenes, prácticamente la mayoría de las legislaciones en el campo tributario arrastraron un lastre de explotación y obligación de las clases sociales totalmente desposeídas económicamente.
Es decir, aquí mencionamos a todas las clases eh, dominantes que pues de cierta manera obligaban a los indígenas y a sus familias pues a hacer lo que ellos querían, ¿no? Supuestamente por las obligaciones contraídas. Se dan ciertas normas impositivas como la expedición de la famosa Carta de la Esclavitud en la época floriana, esto conocemos por cultura general, desvaneciéndose un tanto en la época de Vicente Rocafuerte, para implementarse con Veintimilla y otros gobernantes, pues, ¿no? Y bueno, todas las dictaduras de turno, se impusieron nuevas leyes, normas, decretos que fueron dictados en cada época, ¿no? De estos presidentes, uno como francos explotadores y otros como paliativos. Toda esta manera de hacer las cosas en lo que se refiere a la imposición y recuperación por parte del Estado, consejos provinciales, consejos municipales, tanto de los tributos directos como indirectos, así como las tasas de servicio, y iban mejorando paulatinamente hasta que en el año de 1897, en la presidencia del general Eloy Alfaro, se reglamenta el pago del denominado impuesto a los capitales en giro, el que se grava a determinadas actividades económicas, en especial aquellas referentes a operaciones mutuales. Este sistema se siguió empleando como un imperfecto impuesto a la renta, hasta que en el año de 1927, en el mandato del doctor Isidro Ayora, se prepara y se hace las siguientes leyes. Pues hablamos de una ley orgánica del Banco Central, la ley de monedas, ley de aduanas y ley orgánica de haciendas, cada una con sus propias argumentaciones, normas, reglas, que de cierta manera querían imponer, ¿no? Dentro del régimen tributario en el país. Con la creación del Banco Central en Quito, la Organización Técnica del Estado, la Contraloría General del Estado, la Caja de Pensiones, la Superintendencia de Bancos, hablamos también del Banco Hipotecario, además con la expedición de las nuevas leyes, ¿no? Que habían en ese entonces, leyes monetarias, de cambios, leyes aduaneras, es decir, con un complejo institucional cuyo objetivo era centralizar y racionalizar los mecanismos monetarios, crediticios, fiscales. Es decir, cambiarlos pues para litigar de mejor manera nuestra economía a las necesidades del Estado, digámoslo así, ¿no? Las necesidades de acumulación de los centros metropolitanos, es allí donde se actúa la misión norteamericana dirigida por Mr. Kimmer, la misma que no solamente diseñó un mecanismo institucional, sino que incluso lo hizo funcionar directamente. Es así que aquí ya hablamos de la creación de leyes, hablamos de normativa, la creación de reglamentos y pues bueno, ¿qué nos daba como objetivo? Pues la centralización de mecanismos monetarios y crediticios fiscales. Además del gobierno de Ayora, bueno, aquí se creó una ley de protección industrial iniciando el proceso de reabsorción en la legalidad a través del Ministerio de Trabajo y los primeros cuerpos orgánicos de leyes laborales. ¿Por qué hablamos de estas leyes? Porque siempre el sistema de régimen tributario pues va ligado con lo que es, ¿no? El trabajo forzoso, es decir, con el trabajo que hace cada trabajador y con los demás cuerpos legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como son las leyes laborales y también la protección industrial, ¿no? Bueno, pues, señores estudiantes, con esta introducción que hemos dado, pues podemos manifestar de que el sistema opresor siempre estuvo dentro del régimen antes de constituirnos como república en la época de los incas, hasta el día de hoy. Ha tenido una dinámica y avanzado bastante, ¿no? Lo que se refiere al régimen tributario, pero vemos cómo antes
se manifestaba el régimen tributario, por ejemplo, en la época de los incas. A través de la historia vemos cómo el sistema opresor ha terminado inclusive o ha manejado malos gobiernos, mala administración pública, por todo el régimen o el déficit fiscal que se tiene de acuerdo al régimen tributario. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Bueno, ustedes tienen el material en su aula virtual, tienen videos, y pues bueno, como referencia bibliográfica, sí me gustaría que ustedes profundicen más de este tema, que leamos un poco de todo lo que ha sido la historia, ¿no? Dentro del régimen tributario, para poder entender la creación de la norma, todo el alcance que en la actualidad tiene la norma del régimen tributario. Eso, señores estudiantes, esta ha sido una clase introductoria. En las próximas clases, pues estaremos avanzando más con el tema de clases en lo que se refiere a la creación de normas y el alcance que tiene la ley del régimen tributario en la actualidad, haciendo alusión a los antecedentes, ¿no? Que son muy importantes para nosotros poder entender esta clase. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Recordarles también pues que revisen, que interactúen el aula virtual y pues estaremos en comunicación. Cualquier situación pues comuníquense con el instituto si tienen alguna duda, alguna sugerencia igual. Entonces predispuesta para yo escuchar cualquier situación que ustedes como estudiantes requieran. Eso es, pues muchísimas gracias por la atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.